y entré a Cauca a buscar qué había, porque Chocó era Cauca, ¿no? El gran estado soberano del Cauca, exactamente, y empiezo a buscar cosas, y cuando me encuentro con un censo que en 1759 el rey ordena que se haga en las provincias de Chocó, que se cuente cuántas minas y esclavos hay en el Chocó, y dije, esto es maravilloso. ¿Censo? Gracias a Dios que no existía el DANE en esa época. No se hubiera borrado. No hay negros esclavos allá en Chocó. Ni Uribe. Sí, o sea, así como bueno. dieron en el censo y como dijo Uribe en Cali, no hay. Entonces, gracias a Dios que no existía porque nos hubieran borrado. Y empiezo ya a trabajar ese censo. Eso bota la información que usted le pregunte. Entonces, empezó la inquietud, ¿por qué el rey ordena un censo? Entonces, claro, empezó uno a indagar y se da cuenta que el rey ordena ese censo porque el Chocó era la ruta preferida del contrabando. El río de la Hacha y el río Grande del Darién eran la ruta del contrabando, donde entraban prisioneros y entraban mercancías, todo tipo de mercancías sin pagar impuestos. Entonces la ruta era la ruta del contrabando. Y cuando las provincias de Chocó entraron a revitalizar la economía minera, el rey en 1732... No te preocupes, tú eres histórico del contrabando. Dicta una cédula por medio del cual se declara el río Grande del Darién a trato, cerrado al trato, cerrado al comercio. Es decir, el primer bloqueo económico que imponen en América lo hicieron al Chocó. Y colocaron unas aduanillas, unas vigías, y por eso encuentran a lo largo del río Atrato vigía del fuerte, vigía del Turbarador, donde había unos funcionarios españoles apostados para repeler la entrada de los ingleses y franceses que desde Jamaica entraban al Chocó mercancías sin pagar la aduanilla, sin pagar algunos impuestos, y los mineros del Chocó sacaban el oro por el río Grande del Darién sin pagar el quinto, un impuesto muy pesado, más duro que el IVA, que era la quinta parte de la producción del oro y ya que entregarse al rey. Entonces la minería del Chocó era atractiva, era floreciente, porque los mineros de aquí sacaban el oro sin pagar el quinto, evadían los impuestos. Entonces el rey dicta la medida de cerrar ese río, y hasta hoy se quedó llamando atrato. Atrato significa sin trato comercial, cerrado al trato. Eso es una herencia de las medidas proteccionistas españolas para impedir el contacto con el resto de Europa. Entonces, vamos a tanto pues entonces ese censo, después que el Chocó empieza entonces a sentir los efectos de un bloqueo económico más fuerte que el que padece Cuba, porque hay tres pueblos en América que han sufrido bloqueo económico: Chocó, Haití y Cuba. ¿Y qué tienen en común esos tres pueblos? Son pueblos de gente negra. Y a los tres pueblos les han puesto un bloqueo económico. Y nunca han podido recuperarse ese bloqueo económico. Eso no es gratuito en la historia nuestra en América, de la persecución que se ejerció para dominar y controlar. Bueno. Perdón, eso le sirve a muchos de nosotros para responder cuando el otro, blanco, el que sea, siempre le preguntan, no sé en las reuniones de usted, pero, oye, pero, y se hacen los imbéciles, como todos somos iguales. Ay, pero, ¿por qué siempre? O sea, si todos tenemos el mismo problema, ¿por qué los pobres están en donde los negros? Porque es que los negros pobres y todos tenemos la misma oportunidad. Un pueblo que se pone un bloqueo económico como el que padeció Haití, el que padece Cuba, no tiene que estar en la pobreza. Y además se estancó, lo pusieron con el Chocó. Éramos un departamento atlántico por el río Grande del Darién, estábamos conectados con la economía mundo y se nos obligó a mirar a la montaña. Nosotros no tenemos vocación de mirar a la montaña. Sí, porque no había salido al Pacífico. No había salido para Antioquia. ¿Y qué nos vino de la montaña? No nos vinieron los industriosos, sino los vendeperros. Y nos siguen llegando los vendeperros. La clase industriosa, poderosa económicamente de Antioquia no viene. Aquí vienen los rebuscadores, los vendeperros. Eso es lo que han venido aquí desde que se nos obligó a mirar a la montaña. Bueno, tranquilos, que hacen diciendo cosas que no tienen por qué decir. Se le sale algunos subversivos. Esa anotación ha lugar porque si nosotros ya los de 40, 50 grabados, quienes llegaban, los paisas llegaban aquí era vendiendo perros.
Ese era el arte de ellos, el comercio de ellos aquí en Chocó era solamente con una ruma de 15, 20 perros y los vendían seleccionados. Bueno, ahora vamos a explicar ahí y cuando digamos volvemos al tema de los perros, que es muy importante, y los países allá vendiendo perros. Cuando entremos ahora ahí, lo que pasa es que aquí no vamos a ir. Cuando entramos aquí, esto es largo para que nosotros podamos ver en escena todas estas cosas. Bueno, bien. Profe, pero me permite interrogar. ¿Incidió la medida de atrato con el florecimiento del comercio por la Guajira?